Tía, no sabes cuánto tiempo llevo yo procrastinando este vídeo. Como verás en el título, quería hablarte sobre mi Erasmus en Salerno, pero sobre todo desde un punto de vista como muchísimo más informativo, contándote todo el tema de los procesos burocráticos, la experiencia allí, dónde me alojé, qué hice, cómo viajé alrededor de tanto Italia como Europa. Y un poco pues también obviamente mi experiencia personal, cómo me sentí, si eché de menos estar en casa, si fue fácil hacer amigos o no. Pero quería centrarme en resolver todas esas dudas que tenemos todos antes de irnos de Erasmus, porque alrededor de estas fechas empiezan a salir un poco pues las convocatorias para el año que viene. Entonces, si tu idea es irte de Erasmus, creo que este vídeo puede ayudarte un poco. Yo, como he dicho, pues me voy a centrar sobre todo en lo que yo conozco, que al final es Salerno, una ciudad pues bastante pequeñita de Italia. Entonces mi experiencia sí que fue quizás pues algo distinta a la de las personas que viven en grandes ciudades o que se van a un sitio como muchísimo más exótico, porque al final Italia sí que es verdad que es un destino muy popular entre los españoles. Y también pues quiero aclarar que yo lo que estoy estudiando es filología hispánica en la Universidad de Oviedo. Entonces a lo mejor pues te cuento algún proceso burocrático que en tu universidad es diferente. Por ejemplo, en la mía a mí no me pidieron absolutamente ningún tipo de certificado de idioma. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora que estoy en Canarias, sí que se lo exigen a todos los alumnos. Entonces, todas estas cosas yo te recomiendo sobre todo consultarlas en la web de tu universidad. Las cosas varían muchísimo según el lugar al que te vayas, tu universidad, no solo de destino, sino también tu home university. Pero también pues obviamente el tipo de persona que seas influye un montón. Entonces, antes de nada, mi mayor consejo es que te entiendas a ti mismo, en el sentido de que no te compares con el resto que están haciendo, o que no te compares con esa idea de que debe de ser un Erasmus, ¡buah, me tengo que volver loco! O sea, realmente no hace falta. Que te escuches a ti mismo, lo que te apetece a ti, que no sientas FOMO, porque estés tranquilo con lo que tú estás haciendo, con los amigos que estás conociendo, y que entiendas que todo fluye, que todo tiene su proceso y que poco a poco pues las cosas empiezan a sentarse y todo cobra sentido. Es decir, quizás yo en Salerno como que no me relajé tanto como estoy aquí en Canarias, que al final sí que estoy conociendo más gente y fluyendo más. Pero esa experiencia igualmente me trajo gente súper guay y experiencias que yo pues estoy bastante contenta con ellas. Entonces tampoco me arrepiento de nada. Bueno, para empezar quería abordar el tema más tedioso del Erasmus, que es todo el tema de papeles, el proceso burocrático, cómo puedes acceder al Erasmus, el Learning Agreement, la beca, etc. Mi principal consejo es que el curso anterior al que os queráis ir de Erasmus, es decir, si te quieres ir en tercero, pues en segundo, ya desde septiembre estés bastante pendiente al correo de tu uni, porque llegará algún momento, sobre todo, yo creo que es como sobre octubre-noviembre, que empezarán a enviar pues los documentos que tienes que revisar sobre la convocatoria de Erasmus. Y yo te recomiendo estar muy pendiente para que no te pase lo mismo que a mí, porque por ejemplo en Oviedo, ya te he dicho antes que no me exigían certificar absolutamente ningún idioma, pero por ejemplo si a ti te lo exigen, quizás pues tengas que empezar a plantearte el hacer un examen, aunque bueno, eso es que es mejor anticiparlo porque yo no sé si tendrías tiempo. Pero bueno, yo por ejemplo en mi caso en Oviedo no nos pedían certificar nada, pero sí que nos pedían como hacer un examen del idioma del lugar al que te quisieras ir. Es decir, no importaba si sacabas un 0 o un 10, pero tenías como que hacer ese examen para poder presentarte al Erasmus. Es un poco tontería, porque al final yo saqué un 2, ¿vale? No tenía mucha idea de italiano. Pero era muy necesario hacerlo y yo me acuerdo que a mí se me pasó, porque no es que no me presentase, pero no me apunté y se me pasó la fecha para apuntarme. Y luego recuerdo que una amiga me dijo, tía, ¿sabes qué? Te tienes que apuntar a eso si quieres pedir el Erasmus. Y yo empecé o sea, estaba en clase de fonética, me acuerdo, empecé a llorar como una loca, pero me tuve que salir y fui a pedirle
al encargado de todas las pruebas de idiomas, etcétera, llorándole que si por favor me podía abrir el plazo, que si por favor me podía presentar ese examen, que no me había enterado, que había leído mal la convocatoria. Y nada, el chico fue súper majo, o sea, yo me esperaba un señor como súper mayor, súper borde, que me iba a decir, tía, si te pasó la fecha, se te pasó la fecha, o sea, haber sido más responsable. Pero no, o sea, fue muy, muy majo, me ayudó un montón, me tranquilizó muchísimo. Y sí, pero yo, o sea, lo pasé fatal, en plan, lloré muchísimo, entonces para evitar ese malestar te recomiendo que leas bien la convocatoria cuando la suban y que incluso si ahora mismo, por ejemplo, tú estás en segundo y quieres pedirlo para tercero, te recomendaría que mirases convocatorias de años anteriores para ver un poco pues, si el destino que tienes en mente te exige o no una prueba oficial de idioma y entonces ya puedas ir preparándola, porque al final si lo dejas para el año que viene yo creo que vas a ir súper, súper justo, porque todo este proceso como que aunque sea de un año a otro y parece como lejano, realmente empieza a principios de, en el caso de que te vayas en tercero, empieza a principios de segundo todo esto. Bueno, el paso siguiente a presentar tu solicitud es, creo que, elegir destino. Para los destinos siempre hay como una prioridad hacia las personas que tengan mejores notas. Si por ejemplo, pues eso, tienes tu certificado X idiomas, siempre vas a tener prioridad sobre los otros participantes. ¿Qué pasa? Que yo de esto pues no me preocupé mucho. Creo que solo nos fuimos 3 personas o 4 de mi grado. Entonces no había pues como mucho por lo que pelear. Sí que es cierto que yo como primer destino puse Nápoles, que gracias a Dios no me tocó Nápoles, tía. Pero nada, eso, o sea, mi primer destino me lo quitaron, pero yo como que me dio bastante igual, porque yo sabía, ya había puesto los 5 destinos que teníamos que poner, porque puedes poner 5 opciones, por si no te da la primera, pues accedes a la segunda y si no a la tercera. Todas habían sido costa italiana sur, entonces como que no me importaba demasiado dónde me fuese a tocar. Y estuve muy contenta con Salerno. Pero nada, o sea, el destino pues es así, la gente tiene prioridad en función de la nota y los niveles de idiomas que tengan. Entonces por eso es importante también que si en tu grado se va a ir mucha gente o cuentas con que se va a ir mucha gente, intentes el año anterior pues eso, sacar mejores notas, certificar idiomas, etc. Por otro lado, el Learning Agreement. Cuando ya has decidido qué sitio quieres irte, lo peor de todo, yo creo que esto es lo peor, lo peor, lo peor, es hacer el acuerdo de estudios, que básicamente pues lo que tienes que hacer es un poco pues mirar las asignaturas que tú quieres llevarte. Pues directamente me cogí todas las de tercero y me las llevé a Italia. Y básicamente tienes que mirar la web de la universidad a la que vas y ver qué asignaturas son más o menos parecidas con las que tú cursarías en España. Quiero decir que esto pues depende mucho del proceso de el coordinador que te toque. Mi coordinador fue un poco chapas, pero bueno, tampoco era muy malo, pero sí que he conocido gente pues con coordinadores mucho más exigentes y gente con coordinadores mucho menos. Por ejemplo, mis compañeras de filología hispánica de Salerno, como en Salerno no existía tal cual una carrera que fuese simplemente lengua española y sus literaturas, estuvimos cursando asignaturas más rollo pues de lingüística más general, luego también pues no sé, asignaturas de lenguas modernas, de lenguas clásicas, pero no había pues filología hispánica tal cual, no la había, entonces pues hicimos un poco pues convalidar con lo que nos apetecía o con lo que había. Obviamente el coordinador va a entender esto. Pero, por ejemplo, ellas sí que les permitieron coger la asignatura de español como lengua 2 y a mí mi coordinador ni de coña me dejaba hacer esto, pero por ejemplo sí que me dejaron convalidar italiano con francés o cosas así. Entonces realmente yo te recomiendo que en principio tú escojas un poco las asignaturas que más te llamen y pruebes con tu coordinador a ver si te permite o no hacerlas. Incluso puedes escoger asignaturas de un grado distinto. Hombre, si estás en filología, a lo mejor, pues si te coges una de medicina, no te la dejan. Pero si te coges una de historia del arte o yo qué sé, geografía o algo que sea un poco pues de la rama de letras, seguramente te pase. Y
yo creo que es un momento muy guay también pues para académicamente descubrir cosas nuevas, que al final yo en Salerno sí que es cierto que cogí asignaturas que me gustaron mucho y que me inspiraron un montón, sobre todo para el TFG, que al final yo lo voy a hacer de neurolingüística, entonces fue bastante guay, o sea, yo me quedé bastante contenta con el curso, aunque sí que es cierto que en mi caso, por ejemplo, todas las asignaturas eran en italiano, entonces yo creo que esto también hay a gente que le da miedo, pero en la mayor parte de universidades y la mayor parte de gente que yo conozco sí que es cierto que ha podido acceder a asignaturas en inglés. Si no conoces el idioma, bueno, pues no sé, no te diría que va a ser un camino fácil. En mi experiencia sí, porque es italiano. Entonces, si tú quieres irte a Italia y no tienes ni idea de italiano, no te preocupes porque vas a entenderlo, te vas a adaptar y vas a aprender a hablarlo. Por otro lado, también quería un poco pues hablarte por encima de el paso de créditos. Al final, no en todos los países los créditos van igual, es decir, hay algunos países, yo creo que en España, o al menos en la Universidad de Oviedo o en mi grado, todas las asignaturas son de 6 créditos, pero por ejemplo, aquí en Canarias no es así, y en Italia tampoco, es decir, yo tenía asignaturas de 12 créditos, otras de 8, en otras creo que de 10. Yo, por ejemplo, pude convalidarme una asignatura de allí por 2 de España. Entonces, bueno, depende un poco de cómo juegues con ello. Está guay para las notas. También te quiero decir que yo no subí nota, en plan, de hecho la bajé, porque el sistema italiano es distinto y va del 0 al 30 y tú apruebas a partir del 17. Entonces, o del 18, no me acuerdo. Pero como que sí que me quedaron notas bastante bajas, la verdad. Bueno, es lo que hay, o sea, no me quejo, el cambio de créditos es así, pero sí que es verdad, y esto ten en cuenta que quizás tarden un montón y que tú vas a tener que insistir mucho. Pero bueno, al final todo se soluciona, tú hablas con la unidad de movilidad de tu universidad, de la de allí, y poco a poco como que se hace. Quieres decir, no vas a quedarte suspendiendo por haberte ido de Erasmus, o sea, eso no pasa y todo el tema de papeles se soluciona. Ahora quería hablarte un poco sobre mi destino, Salerno. Quiero decir que fue un sitio que me gustó mucho, que me enamoró. Al final estaba ahí en la costa amalfitana. Yo no tenía ni idea de que existía Amalfi, Sorrento, Positano antes de irme a Salerno. Sí que es verdad que en Italia había estado y yo sabía y desde hacía mucho tenía claro que yo quería irme a Italia. Pero bueno, como te digo, no me importaba mucho el destino siempre y cuando estuviese en la costa. Entonces, nada, yo recuerdo llegar y estar encantada, pero sí que es cierto que es una ciudad que tiene sus pros y sus contras, como te digo. Yo al final me fui a visitar a dos amigos que estaban, una en Cracovia y otro en Sofía, que son capitales bastante grandes. Entonces yo, claro, alucinaba porque mi ciudad era súper pequeñita, porque Salerno es una ciudad muy pequeña y que creo que si tú tienes en la idea ese Erasmus de salir sin parar, de fiesta y locura, no es el sitio que yo te recomiendo. Por ejemplo, por el tema fiestas, obviamente si conoces amigos y ellos alquilan un coche y tal, podéis tener con mayor disponibilidad para moveros, etcétera, pero la SN, por ejemplo, las fiestas que organizaba, todos como que teníamos que coger un autobús, ir todos juntos a las 10, volver todos juntos a las 4, entonces era muy coñazo, porque obviamente sí que hay pues algún bar y cosas así que puedes salir por la noche. Yo la verdad es que tampoco puedo hablar tanto porque sí que es cierto que estuve muy tranquila en este Erasmus, pero sí que sé por las veces que salí que no hay tanto ambiente como si puede haberlo obviamente en una capital más grande. Pero, hay una fiesta, que a mí sí que me gustaba mucho, un modelo de fiesta que me gustaba mucho, que eran las party bags, que sobre todo al principio como que hay una todos los días de la semana y básicamente eran botellones en la playa que, bueno, los de la SN venían con el altavoz, música, tal, era muy chill, a mí me encantaban este modelo, me encantaba porque al final yo vivía cerquita, en plan a media hora, se celebraban en Santa Andrea, que es la playa de allí, y está muy guay, o sea, a mí me gustaba mucho. Y nada, o sea, como ciudad a mí Salerno me encantó, es pues eso, segura, yo siempre me he sentido muy segura allí, es pequeña y es bastante local, pero sí que es verdad que en ningún momento como que sentí que yo me pudiese quedar a vivir porque al final no encontraba como las comodidades que a mí no se me hacen sentir bien y en armonía conmigo misma, es decir, no había como ningún sitio en plan cafetería mona. O sea, al final son tonterías, pero sí que es verdad que a mí me hacen como romantizar más mi vida.
Luego, no sé, tampoco el gimnasio al que iba, al final pues sí que me terminó gustando mucho porque me acabé llevando bastante bien con la gente que trabajaba allí, que iba pues a diario, pero era muy pequeño y yo estaba pues acostumbrada a tener como mi gimnasio gigante con spa, que además pagaba mucho menos de lo que pagué en Salerno por el gimnasio. O sea, los gimnasios son muy caros. Por ejemplo, tampoco había biblioteca en la ciudad, y algo que es muy importante y que se me estaba olvidando, pero que creo que es bastante determinante, es el lugar donde está la universidad, que es en Fisciano. O sea, no es en Salerno, sino en un pueblito que está como dentro de las montañas. Entonces, a ver, es un poco movida porque tienes que coger un autobús para ir de 1 hora. O sea, 1 hora ida, otra vuelta. Encima siempre hay muchísimo tráfico. O sea, ya sabemos cómo conducen en el sur de Italia. Es decir, o sea, horrible tú. En plan, es muy loco, ¿vale? El tráfico allí, cada uno hace lo que le da la gana. Y no sé, hay muchos atascos, el autobús también, casi nunca se suelen respetar los horarios, siempre va llenísimo. Además solo había creo que 2 cada hora, entonces si no cogías específicamente uno pues ya no llegabas a clase. Entonces es como bastante movida, la verdad. Es que ni siquiera sabías a qué hora iba a venir, o sea, tú te ponías ahí a esperar y a ver si venía o no venía. Entonces es algo que creo que tienes que tener en cuenta porque a mí me daba mucha pereza ir a clase y de hecho en el segundo cuatri apenas iba. Y nada, sobre todo también quiero decirte que si te vas a salir, ¿no? Y ves que la universidad está en Fisciano, no, ni te plantees quedarte en Fisciano porque toda la gente Erasmus que yo he conocido que se quedaba allí, que de hecho mis 2 mejores amigos del primer cuatri vivían allí, no les gustó nada porque no hay nada de ambiente, no hay absolutamente nada, casi no hay bares, o sea, no hay nada. Entonces, tía, no te quedes en Fisciano, quédate en Salerno, te renta más tener que coger la guagua todos los días. Otro contra de Salerno, o sea, no contra general, pero sí contra para mí fue la vivienda. Chica, a ver, ¿qué te recomiendo yo para encontrar vivienda? Bueno, Idealista. ¿Lo utilicé para irme a Italia? No. No me fui a un piso, me fui a una residencia, a ver, la única residencia de estudiantes que hay allí. Yo pensé que iba a haber más, porque en Oviedo, por ejemplo, pues hay un montón, pero no sé si es algo como que se llama más en España o no lo sé, la verdad. Por ejemplo, mi amiga de Cracovia también como que me habló que había un montón de residencias allí, pero es que en Salerno, pues eso, que es una ciudad muy pequeña, entonces solo había una residencia y encima ni siquiera en Google Maps tú la buscas y la encuentras. Si la quieres encontrar en Maps, se llama Ferrotel. Te dejaré el link de su Instagram en la descripción por si, no sé, te interesa quedarte, aunque no lo sé si te va a interesar mucho. Yo, chicos, ¿qué os diré? Yo soy una persona muy tranquila, muy solitaria. Me gusta el silencio y me gusta llegar a mi casa y no tener que hablar con nadie. Es una residencia, a lo mejor ahí viviendo 200 personas. Para mí un contra bastante grande fue que todos eran españoles y yo con los que me quería relacionar eran con internacionales. Yo creo que vas a tener una experiencia mejor o peor en función de qué tipo de habitación escojas. Podías escoger individual o doble. Yo escogí doble porque en Oviedo siempre he estado en habitación doble. ¿Qué pasa? Que, bueno, yo nunca me he sentido cómoda, ¿vale? En residencia, pero esta residencia es que, a ver, ¿cómo te explico? O sea, era un poco extraña porque yo ya dejé aquí de tener pensión completa, la comida no nos la daban y teníamos que cocinar. Entonces teníamos una sala común para todos con la cocina, pero es que esa sala, a ver, muchas veces al ser tanta gente pues estaba llena de mierda, ¿qué quieres que te diga? Y a mí me estresaba un montón como tener que ver a todo el mundo siempre, no sé. Fue un año, como te digo, para mí un poco raro porque siento que a lo mejor retrocedí en algunos aspectos que sentía que estaban mejorando, o bueno, no sé si retrocedí, o sea, creo que hay épocas y épocas y yo este año estuve muy rara quizás en el aspecto social. O sea, a mí me costaba mucho estar en esa residencia por el tema de gente, por eso a lo mejor yo os cuento esta experiencia como más negativa, pero bueno, que al final tampoco tiene tanto que ver con el lugar, pero bueno, un poquito sí, porque las habitaciones sí que no están para nada preparadas para estudiantes, parecen habitaciones de hotel. Era una habitación enana, o sea, incluso para una persona era pequeña. Yo en esta habitación que tengo ahora mismo es mucho más grande que mi habitación de Salerno. Las camas eran súper pequeñas, apenas teníamos espacio entre cama y cama, teníamos un armario enano, un escritorio que pues obviamente si queremos estudiar las dos no se puede, como que una tiene que estar en un sitio y otra en la cama.
Entonces, a mí personalmente, yo no me sentía cómoda en ese espacio, tía, no compré velas, no compré inciensos, como que no podía romantizar el lugar. Y al final yo creo que fue algo bastante determinante para mí. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que te busques piso. Pero oye, puedes probar porque sí que es cierto que está muy bien ubicada. O sea, yo al final no me cambié porque está en una ubicación súper central, en plan, está como en la calle principal y luego un poquito más arriba, rollo 5 minutitos, está la Resi, luego está súper cerca también del punto de quedada de los meeting point de la SN, en plan 10 minutos. Y no sé, tienes también una parada de autobús súper cercana, está al lado de la estación de tren, o sea, está, no al lado, es que está dentro del parking de la estación de tren. Realmente pues sí que tiene ciertas comodidades, pero también tenía inconvenientes que para mí, sobre todo más allá de eso, de lo que me afecta por cómo soy yo, pues también te diría que el espacio, sobre todo para una habitación compartida, era súper reducido y que se nota un montón pues que es la única residencia y que no tienen con quién competir, porque en España eso nunca, o sea, nunca encontrarías, pienso yo, una residencia de estudiantes así. Bueno, ahora quería hablar sobre un miedo que tienen algunas personas, que es el tema de idioma y estudios. Bueno, creo que lo he tocado ya un poco por encima, entonces tampoco quiero alargarme tanto, pero por ejemplo, pues como ya, no sé, es que lo he dicho 400 veces, que esto depende un montón de dónde te vayas y de dónde vengas. Como ya te he dicho, a mí no me exigían ningún tipo de nivel, pero sin embargo, pues no había asignaturas en español, simplemente tenía en español, tuve dos. Por ejemplo, la de francés la hice en francés, pero todo el resto las hice en italiano. Pero bueno, al final pues el italiano es un idioma bastante parecido. Por mucho que no sepas hablarlo, entenderlo lo vas a entender. Los profesores, quiero decir, o sea, ellos saben que eres Erasmus, obviamente no te van a regalar la nota, pero sí que es cierto que van a ser un poco más o un poco menos exigentes. Sobre todo, yo lo que te recomiendo es que muestres interés, es decir, que vayas a clase y que les comentes que eres Erasmus y les preguntes dudas, etcétera. Si ellos te dan la opción de hacer un trabajo, que la aproveches y lo hagas. Siempre que tus profesores te vean un poco, pues, mínimamente implicados con tus estudios, yo creo que te van a pasar porque ellos saben que eres Erasmus, ellos saben que no conoces la lengua como un estudiante nativo, entonces no le tengas miedo a esto. Así que bueno, como te he dicho antes, es que a nivel estudios te compensa. A ver, obviamente yo creo que hubiese aprendido muchísimo más en España. A nivel académico, pues sí, pero yo la verdad es que también valoro otras cosas y todo lo que aprendes estando en un país fuera o en un sitio fuera, creo que son experiencias en las que también aprendes un montón sobre la vida, sobre ti mismo, sobre cómo te manejas tú en los diferentes ambientes y yo creo que te espabilan un montón. Y tú si me das a elegir, pues yo prefiero experiencia vital que experiencia académica. ¿Qué quieres que te diga? O sea, I'm so sorry, pero es mi opinión. Siempre lo he pensado así y de hecho por eso este año también decidí irme. O sea, a mí me encanta como todo el crecimiento personal que siento cuando estoy fuera manejando situaciones nuevas con las que nunca he tenido que enfrentarme. Me hace sentir muy bien. Y yo no me siento más o menos tonta por, no sé, no saber X cosa sobre fonética. O sea, bro, no sé, en plan, sí, me gusta mi carrera, pero no sé, si tú tienes como unos objetivos académicos súper grandes o no sé, ¿vale? Quizás pues no te conviene irte de Erasmus, pero realmente es que tampoco se me ocurre por qué no te iba a convenir. Y yo creo que es una experiencia pues que no tiene precio, o sea, al final para mí es incomparable a cualquier cosa que puedas aprender durante tu año académico en tu país, la verdad. Creo que no sé, es algo que merece mucho la pena, entonces yo no me lo pensaría en este sentido, pero sí que es verdad que obviamente académicamente no es un año como tan relevante como puede serlo en tu universidad de origen. A nivel notas, hay mucha gente que sí que quiere irse como de Erasmus a quitarse las pendientes o las difíciles. Yo en mi caso no mejoré la nota, en plan, como podéis ver, a mí me bajó bastante la media en mi expediente, o sea, bajé de 8 a 7 con algo, pero bueno, o sea, tampoco me agobio, en plan, este año trabajamos un poquito más y se sube, y si no, no pasa nada. No sé, la vida fluye y yo fluyo con ella, y esta es como mi filosofía de vida, entonces pues obviamente yo siempre te voy a decir, sí, vete de Erasmus, sí, no te preocupes, sí, vive el presente,
pero obviamente hay gente que sí que se agobia muchísimo más con el tema futuro, entonces, no sé, yo te recomiendo que te vayas, tía, pero no sé si tú te vas a agobiar con eso. Bueno, ahora quiero hacer como una última sección que la voy a dividir en subsecciones, pero está un poco más destinada a el ocio. Bueno, vamos a empezar por el tema de los amigos, ¿vale? Es difícil hacer amigos de Erasmus. Mm, ¿Cómo se hace? En plan, what the fuck. Bueno, chica, a ver, obviamente siempre tú tienes que poner de tu parte para hacer amigos. Yo en mi experiencia te diré que por algún motivo, no sé cuál, es verdad que me costó. Una cosa que se me olvidó comentarte en el apartado de la vivienda es que si te vas a residencia, una gran putada es que te lleves mal con tu compañero de habitación. ¿Qué pasa? Que yo con mi primera compañera era súper incómodo porque ni hablábamos y no tuvimos relación. Yo como que no la culpo del todo a ella porque yo sé cómo soy yo, o sea, como te he dicho, yo necesito mucho mi tiempo, necesito mi espacio y necesito como, no sé, ciertas vibras en el ambiente que me hagan querer acercarme a la otra persona, no sé cómo explicártelo. Lo que hay es que nosotras no nos llevábamos muy bien, no éramos nada unidas, no hablábamos y era bastante incómodo estar en la habitación. Entonces, bueno, pues obviamente eso va a afectar a tu experiencia. No sé, no sé, era como muy raro. Pero bueno, yo pues eso, intentaba pasar al menos si me puse en la habitación y pista. Con mi segunda compañera fue una chica con la que me llevé muy bien y que además era súper distinta a mí, pero por motivos de esta vida, pues ella y yo nos llevamos súper bien. Tema amigos, es difícil hacerlos, grupos, etc. Bueno, yo no soy una persona del grupo. Aquí en Canarias estoy como aprendiendo a fluir un montón, entendiendo esta parte de mí y hablando con absolutamente todo Dios y yo estoy cómoda así. En el caso de Salerno sí que sentí como que la gente se encerraba más en sus grupos y era muchísimo más cerrada. Los grupos también como que no eran tan propensos a abrirse para incluir a gente nueva. Entonces, a mí al principio sí que me costó mucho y además yo tenía como esa idea de Erasmus súper idealizada y luego llegué y pues me di cuenta de que no, de que realmente no tienes por qué conocer a los mejores amigos de tu vida. Yo como que sí conocí gente muy guay y gente, amigos que yo considero amigos de verdad, pero pues no sé, tampoco tuve una conexión impresionante que no sé, que se cae el universo, ¿sabes? De lo bien que nos llevamos. No, tampoco es eso. Entonces yo lo que te recomiendo es como que no romantices tanto y que vayas tranquilo, que al final a lo mejor te juntes con unas personas al principio y después de 2 meses o uno no encajas tanto con ellas y cambias de grupo y no pasa absolutamente nada. Al final cada uno como que va a su bola, obviamente porque todos estáis más o menos solos, entonces, bueno, pero sí, no es difícil como hacer amigos y encontrar planes, es algo bastante fácil, sobre todo yo te recomiendo y te voy a dejar también en la descripción un poco pues todo el tema de la SN, cómo puedes participar en los eventos que hacen, porque al final organizan muchas fiestas, organizan muchas cosas que a ti van a permitirte conocer a toda la gente de Erasmus, también tienes como un grupo de WhatsApp en el que puedes proponer cosas. Es algo que yo te recomiendo mucho, propon cosas, lo estoy llevando mucho a cabo aquí y a mí siempre al final me ha dado bastante miedo como poner planes porque a lo mejor me dicen que no, pero chica, o sea, no pasa nada porque te digan que no, no pasa nada porque la gente se piense que eres pesado. Normalmente a la gente les gusta que tú les propongas cosas y normalmente esto hace que se estreche la relación porque al final como que tenéis recuerdos juntos. Entonces yo te recomiendo que seas esa persona con iniciativa porque si esperas a que los demás la tengan contigo, quizás nunca la tengan. Y te recomiendo que si las cosas que a ti te gustaría hacer no están pasando, proponlas tú. Relájate, todo va a fluir, no te compares con el resto y no romantices tanto esa idea de que en el Erasmus vas a encontrar a tus mejores amigos de Forever and Ever porque realmente es algo complicado que pase, o sea, chica, en plan, ser realista, estás un año allí, realmente tampoco, o sea, obviamente cuando tienes una conexión súper fuerte con alguien no necesitas tantísimo tiempo, pero es que tener una conexión fuerte con alguien es algo complicado, o sea, que en la vida yo pienso que pasa pues realmente tampoco tantas veces y precisamente por eso son especiales este tipo de conexiones, entonces tampoco te rayes mucho si no encuentras aquí y no sé, sabes, como a tu media naranja, o sea, es que es lo normal que pase es eso.
pero sí que hay gente pues con la que llevarte bien, con la que crear experiencias guays y divertirte es muy fácil. Además, pues eso, siempre hay muchos eventos. El tema local es más complicado, pero también se puede. Yo sobre todo pues intenté moverme un poco con la gente que está en mi gimnasio o con amistades, en plan, no sé, crazy, que de alguna forma u otra todo va a salir, pero obviamente tú también tienes que poner de tu parte. Es decir, si te quedas todo el día encerrado en tu habitación, pues obviamente no vas a hacer amigos, pero si vas a los eventos, pues es muy fácil. En plan, es que para mí es prácticamente imposible que no conozcas a nadie. Y también te digo que si eres español, y yo sé que hay gente como que le da un poco de cosa estar quizás con internacionales porque a lo mejor no saben hablar tanto inglés, que era lo que le pasaba a algunas personas de Salerno. Bueno, en Italia hay muchísimos españoles, un tema económico, etcétera. El Erasmus siempre, siempre, siempre es con beca. O sea, el tema de simplemente el Erasmus es una beca y luego tú si tienes la MEC pues te dan más dinero aparte, que eso no lo había dicho, pero es importante. O sea, yo me gestioné con la beca MEC que me la dieron como, o sea, no me dieron la beca MEC aparte, sino que me dieron la beca Erasmus, pero si te dan Erasmus y tú tienes la MEC, pues en función del país en el que en el que estés, te van a dar más o menos dinero. Chica, me estoy agobiando un poco con el tiempo, entonces quería pues un poco abordar el resto de temas que me quedan, que son la distancia. Vale, la distancia obviamente se nota. ¿Qué pasa? Que eso depende un poco pues del tipo de persona que seas, si eres más casero, más familiar o si eres una persona más independiente. Yo al final nunca me he sentido muy arraigada al lugar en el que vivo. Me encanta Cantabria, pero no me importa estar fuera. De hecho, me encanta como descubrir nuevos lugares, también me encanta conocer gente nueva, entonces no soy como tan apegada ni a mis amigos ni a mi familia. Los quiero, pero no necesito verlos todos los días para saber que ese amor existe entre nosotros. Entonces sí, yo creo que según el tipo de persona que seas, lo vas a pasar mejor o peor, pero no creo que esto sea algo que determine si tú te vas o no. Es decir, hay gente que le puede costar más, pero yo creo que todos somos capaces de disfrutar muchísimo de esta experiencia. Entonces yo entiendo que te pueda asustar, pero yo te animo muchísimo a que te vayas porque al final vas a encontrar mucha gente en la misma situación, todos estáis solos. De hecho, es por esa razón también que te digo que hacer amigos no es difícil, o sea, porque al final todo el mundo quiere conocer gente. Os vais a sentir muy acompañados entre todos vosotros y es como crear un poco una especie de segunda familia, que suena muy, muy, muy romántico el término y bueno, quizás no es tanto, pero sí, una segunda familia en otro país. También puedes decidir si irte un cuatri o dos. Yo en mi caso me fui dos y creo que siempre recomendaría irse dos porque al final todo el mundo que conocí que solo se quedaba el primer cuatrimestre, al final se arrepentía un poco o quería quedarse más porque se te hace corto. O sea, aunque parezca mucho, chica, te prometo que incluso el año entero se pasa volando. Luego quería hablar un poco sobre el tema rutina, viajes y relaciones y vale, tema rutina. ¿Se puede ir a una rutina? Vale, sí. ¿Creo que tienes que llevar una rutina? No. Yo llevé una rutina como la llevaba en Oviedo y ahora pues me doy cuenta de que el momento de Erasmus no es un momento para llevar como una rutina tan organizada, pero sí pienso que puedes seguir llegando a una serie de objetivos, pero sin obsesiones. Yo qué pasa, que soy súper obsesiva, entonces al final a mí sí que es cierto que en ocasiones me costaba un montón fluir con los planes que surgían de improviso. Yo al final sí pienso que puedes seguirla perfectamente, puedes ir a clase, puedes ir al gimnasio, porque al final el día a día allí se convierte en eso, el día a día, y llega un punto en el que pues a lo mejor en el primer mes todos los días sales de fiesta, pero como que ya en octubre, noviembre la gente como que ya está más tranquila y más asentada y no vas a tirarte un año entero borracho, ¿vale? O sea, tú me entiendes. Entonces... sí, o sea, yo creo que es perfectamente posible llevar una rutina, pero sí que es cierto que yo siempre voy a recomendarte no obsesionarte con ello. Vale, tema 2 viajes, vale. A nivel rutina, bueno, pues como te digo, en Erasmus surgen un montón de planes que al final te hacen tener que romper con esa rutina. Algunos de ellos son los viajes. ¿Qué pasa? Que yo tampoco viajé tantísimo, ¿vale? Hay mucha gente que aprovechó para verse toda Europa. Yo como que no entendía, o sea,
no lo critico, me parece bien y creo que es una forma bastante guay de vivir tu Erasmus, pero para mí el Erasmus es una experiencia para estar en el país en el que has escogido. Entonces yo sí que es verdad que preferí viajar un poco alrededor de Italia, visitar los pueblitos cercanos a Salerno. Con el Erasmus es verdad que tienes, si te sacas la ESN Card, tienes descuentos de avión con Ryanair, que yo esos pues te los recomiendo sobre todo para cuando te vuelvas a casa porque también te incluyen como las maletas grandes. Luego también hay opciones de autobús muy baratas y de tren en Italia, que te voy a dejar todas las webs aquí que yo utilicé. Yo utilizaba Italobus, Tren Italia y Flixbus para poder moverte de un sitio a otro bastante barato. Otro tema que quería hablar, que se me había pasado completamente, es el desplazamiento de objetos. Es decir, o sea, si tú quieres ir a Salerno, cómo hacerlo con tus cosas, cómo llevarte tus cosas y cómo enviarlas. Vale, os comento, yo llevarlas las llevé en 2 maletas grandes y eso fue súper tedioso, me costó un montón, mi madre y yo como cargando todo el rato, porque encima no hay vuelos Santander Nápoles, entonces tuvimos que hacer Santander-Roma, Salerno en tren y nosotras cargando con 2 maletas de 20 kilos, en plan agotadas. Recomiendo más pues empresas de paquetería y yo estuve con 2. Bueno, la que yo no te recomiendo, chica, es Eurosender. O sea, Eurosender fue un dolor de cabeza absoluto para mí porque fue la forma en la que yo me envié las cosas de Italia a España. Y aparte de que me dijeron que iban a venir a recoger mis cajas, pues día X, y no vinieron ese día, se vinieron una semana más tarde, luego me perdieron una maleta por ahí, me la encontraron, que bueno, pues al final dentro de lo malo todo salió bien, pero como que fue muchísima movida, me tardó como un mes en llegar todo, entonces yo, es una web, chica, que es que no te la recomiendo, o sea, voy a ser sincera, yo no sé si esto pues me puede dar problemas, pero yo no tuve una buena experiencia con ellos. Sí que tuve muy buena experiencia con los paquetes que me envié de mi casa a Canarias. Entonces, esa sí que te la recomiendo, pero ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, entonces te la dejaré en la descripción, pero fue un proceso súper rápido y la verdad es que a nivel precio también estuvo muy bien. Entonces, nada, la verdad es que me quedé muy contenta. El último tema y el último que quería abordar era el tema de tía, el Erasmus es el Orgasmus. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo como persona que quiere que tú, que tienes pareja, se vaya de Erasmus tranquila, te podría decir que sí, estés tranquila. ¿Qué pasa? Que a ver, honestamente, obviamente todas estas cosas dependen mucho del tipo de relación que tengas con tu pareja, cómo seáis los dos, no sé, los años que llevéis. Bueno, yo creo que depende mucho pues de eso, de las personas que forman la relación. ¿Qué pasa? Que yo te diría, ¿deja el Erasmus por tu pareja? No, deja tu pareja por el Erasmus, quizás sí. Y me dirás, tía, ¿por qué? Bueno, a ver, hay muy pocas relaciones que sobreviven en Erasmus y a mí, yo personalmente, me molestaría un montón como haberme ido de Erasmus para que luego me dejen, ¿vale? O sea, yo voy a ser muy sincera, ¿vale? O sea, hoy no te voy a dar consejo de eso es lo que tú quieres escuchar. Yo siempre te recomendaría el Erasmus porque al final, si a ti es algo que siempre te ha hecho ilusión, que te hace ilusión, tu pareja te debería apoyar en ello. ¿Qué pasa? Que yo también entiendo mucho esa parte de me da miedo que mi novio o novia se vaya de Erasmus porque al final sí. O sea, hay mucha gente que dice que el estilo de vida que tú llevas en tu país se transfiere, vamos a decir, a el nuevo país. Y que si en tu día a día como que no eres una persona que está pues constantemente ligando, obviamente en otro país tampoco vas a serlo. ¿Qué pasa? Que en el ambiente Erasmus todo el mundo está muy abierto a eso. Y es verdad, o sea, es lo que hay y entonces siempre vas a estar como mucho más expuesto. No quiero mentirte, hay mucha gente que te va a decir que no te preocupes. Yo no te diría como que no te preocupes, o sea, no hay nada de lo que preocuparse, sobre todo si estás soltero. O sea, si estás soltero, épico, o sea, ¿qué quieres que te diga? No hay nada mejor. Pero en el caso de que no lo estés, yo sí que me pensaría mucho, no el irme, porque si a ti realmente te hace mucha ilusión irte y también tienes muy claro que quieres estar con tu pareja o el que se quiere ir es tu pareja y tú estás muy segura de esa relación, entonces ya está, o sea, let it go. Es posible irte de Erasmus con pareja. ¿Qué pasa? Que yo la mayor parte de parejas que conozco que
o una persona, o las dos, o ninguna, no sé, bueno, ninguna no, pero obviamente que una de ellas ha ido de Erasmus normalmente termina acabando y no es siempre por cuernos, o sea, muchas veces es a la vuelta del otro como que la relación se termina. Entonces, claro, yo en esa situación yo lo pienso y digo, tío, a mí me jodería como haber estado todo mi Erasmus en una relación que encima a la distancia, o sea, que no podía ver a la persona y luego cuando vuelvo no hay relación, o sea, que, what the fuck, en plan, ¿qué es esto? ¿Sabes? Por eso yo creo que sí que es algo en lo que tienes que pensar en tu relación, en la relación que tienes y hacia dónde va, en si tiene futuro o no y que en función de eso pues más o menos decidas qué hacer con la relación, pero para mí el Erasmus es siempre un sí, es decir, yo nunca rechazaría un Erasmus porque tengo una relación. Si quisiese mantener mi relación como que ya desde un principio lo comunicaría muy bien, es decir, no pediría permiso para irme, pero sí que sería una conversación importante que poner sobre la mesa. Y nada, yo creo que eso es todo. Por aquí me tengo que despedir. Creo que he dejado todo más o menos claro, que he hablado de todo lo que quería hablar. Es un vídeo extensísimo, uno de los más extensos seguramente. Me va a tirar bastante tiempo editando el audio, pero tenía ganas de hablar de este tema. También mucha gente me había planteado dudas en todos los vlogs que había hecho anteriormente sobre el Erasmus. Entonces, nada, quería dejar como toda esta información en algún sitio acumulada y que si a ti te interesa pues irte de Erasmus, sobre todo pues Salerno, que es increíble, oye, yo te animo muchísimo a que te vayas allí, pues tengas un sitio en el que encontrar absolutamente todo lo que necesitas saber antes de marcharte. Así que eso es todo por aquí. Yo me tengo que ir a clase, son las 17, a las 7:30 me tengo que pirar, tengo que salir corriendo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar un día más aquí, por escucharme. Puedes suscribirte, puedes comentar, que a mí la verdad es que me hace mucha ilusión y me motiva un montón a seguir, porque la verdad es que desde que mis vídeos no se pegan, pues hombre, sí, se ha notado que estoy desmotivada porque no he vuelto a subir nunca más. Pero bueno, eso, nada, muchas gracias. Sígueme también por Instagram si quieres, me llamo Puerto Creciente, quiero volver a estar como activa por aquí, por todas partes. Te deseo una muy feliz vida, un feliz día, una feliz mañana, no sé, pero nada, yo me despido. Chao.